Bendiciones, queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que esta mañana la presencia del Señor, su Espíritu Santo repose sobre nosotros de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, verá, que nos permite, hermano, disfrutar esta mañana de un día tan precioso, un día, hermano, que nos permite el Señor mirar la grandeza. Dios nos permite mirar su bondad, Dios nos permite mirar sus maravillas a través de todas las cosas creadas, y que de una manera nos levantemos a aprovechar el día bueno, que es andar en él, aunque la misma Escritura dice que los días son malos. Esto quiere decir entonces, hermanos, que solamente en Cristo podemos cambiar toda situación. En Cristo podemos mirar las maravillas que se nos presentan cada día en nuestra vida diaria. Quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre los beneficios de la fe, que es realmente aquello que hace creer al creyente, hermano, que debe de andar, debe de caminar, que su vida debe de estar basada en la fe. Pero qué tan delicado es perder perder la conexión con el Señor, hermano, perder los verdaderos propósitos en el Señor. De tal manera, hermano, que mucho creyente se están saliendo del camino, se están perdiendo del camino, porque de una manera, hermano, el exceso de confianza hará que el hombre, hermano, caiga en el error, en el engaño, en la mentira, de tal manera que no sepa hacia dónde, porque en veces son cegados para que no se den cuenta de lo que realmente están haciendo. Esta mañana, hermano, preguntándole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición, porque si en algo debemos de creer que estamos haciendo lo correcto, hermano, y saber que estamos haciendo y caminando bien en el Señor y que andamos en la verdad, lo que tenemos que hacer entonces, hermano, es limpiar nuestro camino, decirle: Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué es lo que a ti no te agrada que yo haga? ¿Qué es lo que a ti no te gusta de mí? Y disponernos, hermanos, a limpiar nuestra vida, porque creo yo, en especial, hermano, que si algo debemos de levantarnos con los propósitos de Dios, es dispuestos a cambiar. Todos los días debemos de levantarnos dispuestos a hacer algo bueno, a hacer algo agradable para nuestro Padre Celestial. Y quiero hablarles un poquito, hermano, este tema le puse: la fe fingida es por causa de la hipocresía. Fíjese, en el libro de Hebreos 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, es imposible. La versión Biblia Libre dice: no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Vuelvo a repetir, dice, en la versión Biblia Libre dice: no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Todo el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Qué hermoso es levantarnos, buscarle a Él, verán, buscarlo a Él. Ya decíamos la enseñanza pasada, es realmente por ponernos, hermano, a hacer cosas nuevas. Realmente buscarle realmente significa cambiar.
Porque es importante andar en la fe, es importante andar en la palabra. Nunca se nos olvide, hermano, que todo principio de creyente debe de estar basado en la palabra, debe de estar basado en el Espíritu Santo. Sin la palabra, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible agradar a Dios, es imposible entender el camino de Dios, es imposible, hermano, glorificar a Dios, es imposible poder conocer a Dios. Si el creyente no tiene como base en su vida la palabra y el Espíritu, hermano, no entenderá qué es lo que realmente está haciendo. Nuestra vida debe estar basada en esto, en nuestro caminar, en nuestros pies, hermano, que es el Evangelio y es la bendita palabra. Pero estamos viviendo tiempos de mucha falsedad, estamos viviendo tiempos de mucho engaño. Usted sabe lo que dice en Mateo 24, hermano, que en este tiempo, ¿verdad?, que nos enseña que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsas enseñanzas, se levantarán falsas iglesias, aún podemos decir, hermano, que hay iglesias falsas. Dice aquí, hermano, que se levantarán y engañarán a muchos. Y en el tiempo del engaño, estamos en el tiempo del engaño, estamos donde las manifestaciones de doctrinas erróneas, de vientos de doctrina, de doctrinas de demonio, hermano, están creciendo, están abundando demasiado, de tal manera que el creyente termine confundido, termine dudando, termine perturbando, termine, hermano, rechazando toda voluntad divina. Estamos en tiempos tan delicados para la fe, tan importantes para la fe, que el hombre ha llegado a sentirse tan confiado, tan seguro, hermano, de que piensa que el simple creer en Cristo, creer en Dios, lo va a salvar. Por eso la Escritura dice que el que crea que esté firme, piense, hermano, crea que en realidad que no vaya a caer. Entonces, estamos viviendo tiempos de muchas dudas en el Evangelio, donde mucho creyente está dejando de confiar en Dios. Mucha gente dirá, bueno, hermano, mucho creyente dirá, pero yo no dudo de Dios, yo no he dejado de confiar en Dios, no, yo sí creo en Dios, yo sí espero en Dios. Pero vamos a verlo según a la luz de las Escrituras, la importancia, hermano, de que la fe realmente, la fe genuina, esta fe genuina que agrada a Dios, hermano, no vaya a ser una fe fingida. No vaya a ser que el hombre delante de Dios, verá, hermano, porque la aprobación viene de Dios, la confirmación viene de Dios, no del hombre. Pero sin embargo, lo genuino siempre se ve. Lo genuino siempre, dice Pablo, verá, cuánto me alegro ver que mis hijos anden en la verdad. Quiere decir que el hombre que ande en una fe genuina puede manifestarse a los hombres, pero que delante de Dios es aprobado. Pero acá dice, hermano, la importancia de que hay una fe que agrada a Dios, pero hay una fe fingida. Hay una fe, hermano, que no agrada a Dios, o que el hombre dejó de agradar a Dios. Ahí el hombre, entonces, hay una fe que el hombre dice profesar, pero que no agrada a Dios, que lo que hace no agrada a Dios. Pero hay una fe, hermano, que las cosas que hace el creyente agrada a Dios en su vida. Vive para agradar a Dios. Por eso mi Señor Jesús dijo algo: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. Quiere decir que Él vivía para agradarlo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús, hermano, era un hombre de fe, era un hombre que caminaba en la fe. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que la fe es el modo de caminar del creyente. La misma Escritura dice, hermano, que dice que más por fe andamos y no por vista. Quiere decir, el andar significa caminar, significa camino. Y eso quiere decir entonces, hermano, que el creyente que camina por la fe,
el creyente que camina por la fe, es aquel que camina junto al Cristo, es aquel que hace la voluntad de Dios, es aquel que vive para agradarle todos los días. Entonces, dice, no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si nosotros no confiamos en Él. Y acá hay algo interesante, hermano, porque muchos han dejado de confiar en Dios. La duda, la firmeza, el ánimo, el gozo, la alegría, es una manifestación negativa de que el creyente ha dejado de confiar en Dios. La frialdad hacia las cosas de Dios, el desinterés por las cosas de Dios, es una señal hermano, en la vida de un hombre que ha dejado de confiar en Dios. La falta de compromiso en Dios ha dejado que esa es una manifestación que el hombre, y lo podemos ver según a la luz de las Escrituras, hermano, para no creer que lo que estamos diciendo son solo palabras. En el Salmo, fíjese, hermano, es que importante, dice de confiar en Dios. Fíjese que dice en el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué está diciendo? Hermano, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, que la manera de agradar a Dios es porque confiamos en Él. La manera de agradar a Dios, hermano, es la fe que agrada a Dios, es aquella que se confía en Él. La fe que agrada a Dios es la que ponemos toda nuestra esperanza en Él. No, descansamos en Él, esperamos en Él, hermano, nos deleitamos en Él y nuestra vida está puesta en Él. Quiere decir que lo que Él decida en nuestra vida, hermano, estamos dispuestos a hacerlo porque vivimos para agradar al Señor. Por eso dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Cuando habla de príncipes, estamos hablando de ministros, estamos hablando de cualquier tipo de ministro en cualquiera de las áreas de los 5 ministerios. Pero también dice que cuando habla de hombres, hermanos, se está refiriendo a uno mismo. No hay que dejar de confiar en sí mismo, pero también como dice, mejor, no está diciendo dejes de confiar, no está diciendo no confíes, sino está diciendo es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dice mejor es. Usted sabe que hay quienes aman, pero hay quienes aman más. Así como es confiar en príncipes, y es mejor, aún es un nivel más alto el confiar en Dios. No está diciendo que no confíes en los ministros. La Escritura nos enseña que es importante, hermano, dice, imitar la fe de vuestros pastores para ver cuál ha sido el resultado de vuestra conducta. Si la palabra entonces fe significa confiar, también hay que confiar en los ministros, pero más en el Señor, más en Él, porque de Él viene la fe. Nosotros lo que hacemos es animarles en la fe, a no desmayar en la fe. Nosotros anunciarles en Él la fe, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Él fue el hermano en el cual tenemos que poner los ojos todos. Los ministros tenemos que decir a Él mirar, en Él confiar, en Él creer. Es a Él en quien, porque no confíes en el hombre, sino confía en el Señor. Pero a los ministros nos toca la responsabilidad de fortalecer la fe de los otros, de decirle no a yo, no hacia mí, no hacia nosotros, sino al Señor. Confía en Dios, confía en el Señor, confía en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué está diciendo esta palabra confiar? Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? La que el hombre confía en Él. Y la palabra confiar significa huir de protección,
significa refugiar. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro refugio es Dios. Nuestra protección, hacia Él corremos en tiempos difíciles, hacia Él corremos. Por eso la Escritura dice que dice Mateo, que cuando veamos todas estas cosas, corramos hacia los montes. Busquemos nuestra protección en lo más alto, que es, hermano, huir. Cuando uno huye hacia los montes, se protege, hermano, corre siempre a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos confiando en Él. La verdadera fe es aquella que confía en Dios, espera en Dios, le cree a Dios, hermano, pone su esperanza en el Señor. Siempre todo vive cerca de Dios, porque eso dice que la palabra confiar significa refugiar. Quiere decir que su refugio, hermano, es estar pegado, es estar junto al Señor. Por eso a todos aquellos que lo aman, como el discípulo amado, le gustaba estar cerca del corazón de Dios. Le gustaba mirar, les gustaba escuchar los pensamientos, la voluntad de Dios. Le gustaba, hermano, reposar siempre a su pecho. ¿Por qué, hermano? Porque le gustaba estar cerca del corazón de Dios. Ese es realmente el hombre de fe, el que le gusta estar cerca del corazón de Dios, el que quiere entender la voluntad de Dios, el que quiere entender cómo tiene que agradar a Dios. Ese es el hombre de fe. Vive cerca de Él, se refugia en Él, anda en Él, se protege en Él. Estamos en tiempos de mucho ataque hacia la fe. Estamos en tiempos donde la persecución, hermano, ya no tanto de lo literal, porque yo lo creo así, hermano, lo creo así en mi corazón, que lo que realmente, porque lo he predicado mucho, que lo que realmente está matando a tanto hombre en la tierra no son las armas, no son la violencia, sino es una falsa enseñanza. En veces nos duele ver que estén pasando cosas en el mundo de muertes, de que estén pasando gente que está muriendo, hermano, gente que los están matando. Si lo ponemos a reflexionar un poquito sobre la voluntad de Dios, hermano, nos vamos a dar cuenta de algo, de que no creen en Dios, de que no se refugian en Dios, de que no esperan en Dios. Tú vas a otros países, miras otros países, tú dices, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? Miren sus costumbres en cuanto a la relación con Dios, hermano. Viven menospreciando, viven rechazando, viven, hermano, no queriendo nada con el Señor. Yo creo, hermano, que ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? Creo yo que lo que realmente mata y destruye la vida de un hombre es la falta de creer, es su doctrina, es su conocimiento, hermano. No son las armas, no es la violencia, no son los hombres malvados, sino la manera de pensar, las doctrinas erróneas que están acabando con la vida, porque un hombre, hermano, reprobado en cuanto a la fe, un hombre, hermano, que se desvió y que no quiso nada con la verdad, ese hombre está muerto en vida, porque cuando venimos a Cristo, lo que primero que nos da el Señor en nuestra vida, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es vida, porque estábamos muertos, alejados de la ciudadanía de Dios, no teníamos vida porque Dios no estaba con nosotros. Dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, la Escritura mismo dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Merecíamos la muerte, hermano, estábamos muertos en vida por cuanto no teníamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué razón, hermano? Porque el hombre ya está muerto en sí. Ya está muerto en sí, porque viven rechazando al Cristo. Vive, hermano, a veces uno se apiada y pobrecitos, Dios se los tiene en su santa gloria, amén. Hermano, es por compasión humana.
Pero una vez le preguntaron a mi Señor Jesús sobre una torre, la torre de Siloé, que se le había caído, hermano, y habían muertos unos hombres, hermano, habían muerto niños, quizás habían muerto gente inocente humanamente. Y le preguntaron a los discípulos si ellos eran salvos. Mi Señor Jesús le dijo, hermano, si se hubieran arrepentido, hubieran alcanzado la salvación. Porque ellos estaban tratando de preguntarles que eran inocentes los que habían muerto ahí. Mi Señor Jesús le dijo, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Que sin arrepentimiento nadie entrará al reino. La llave, hermano, la llave realmente para entrar al reino es a través del arrepentimiento, es a través del perdón, es a través, hermano, de un cambio de vida hacia el Señor. Nadie puede entrar ahí sin haber confesado a Jesucristo como su Salvador, sin haber amado el Evangelio, sin haber caminado realmente en el Espíritu Santo. La verdad es dura y a veces se oye tan insensible en la vida cuando se tiene que decir, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin arrepentimiento es imposible haber entrado en el reino de Dios, que sin el perdón, hermano, pudo haber el hombre conocido a Dios. Desafortunadamente, la gente que no recibió a Jesucristo como su Salvador, algún día van a rendirle cuentas al Dios Creador, porque sus padres, hermano, esos padres no reciben al Cristo. Hermano, no estoy juzgando, sino que es tan importante que mucha gente está muriendo, hermano, pero no se están convirtiendo al Señor. Por sus costumbres, por sus raíces, por su forma de pensar, porque viven rechazando a Dios. No corren a refugiarse en Dios, no ponen su protección en Dios, hermano, su vida. Por eso la fe la fe hoy está muy distorsionadas para algunos por causa de malos maestros, por causa de malos ministros, por causa de falsos, de que han caído en la falsedad en una enseñanza equivocada. Se ha creído que la fe es pedir, es exigirle a Dios. No, hermano. La fe, creo yo, que es lo más importante. Lo más importante delante de Dios, hermano, es la fe. Pues porque una de las cosas que va a hacer mi Señor Jesús cuando venga, dice, hallará fe en la tierra cuando venga. Y dice, hermano, que dice que la fe que agrada a Dios es la fe que nos hace huir hacia Dios, nos hace refugiarnos en el Señor. Pero estamos viviendo tiempos de una falsa fe, de una fe fingida. 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice? Y de fe no fingida, de los cuales de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pero acá dice que algunos no enseñasen diferente doctrina, los cuales dice, hermano, que el propósito de la buena doctrina es un amor nacido, o sea, de un corazón limpio
y de buena conciencia y de no fe fingida. Dice, entonces, de los cuales, dice, desviándose algunos, cayeron en una fe fingida. ¿Cuándo cayeron en una fe fingida? Cuando cayeron, hermano, empezaron a enseñar una diferente doctrina. Quiere decir que cuando alguien se sale de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, entonces el creyente va a caer en una fe fingida. Ya no andará en la fe genuina, ya no andará en la confianza en Dios, ya no estará en el refugio en Dios, por cuanto dice, hermano, porque no usaron, dice en el versículo 7, perdón, el 8, porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Quiere decir entonces que cuando no se usa legítimamente, cuando no se usa en la verdad, la enseñanza, entonces el creyente va a caer en una fe fingida. Ahora, acá dice, algunos que no enseñasen diferente doctrina. Quiere decir, hermano, que hoy los vientos de doctrinas, hoy las falsas enseñanzas, están haciendo que el creyente, hermano, ya no ande en la verdad, ya no ande en esa fe que agrada a Dios, sino que ande en una fe fingida. Y aquí hay algo interesante, hermano, que la palabra fingida o una falsa fe no es genuina. Si no es genuino, es falso. Y la palabra fingida significa bajo una parte falsa. También significa simular. Fingir significa simular. Quiere decir, también significa sin hipocresía, significa sincero. Quiere decir entonces, hermano, que una fe genuina hace que el creyente, hermano, no caiga en vanas palabrerías. Por eso mi Señor dijo algo, hermano, en Marcos, ¿verdad? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiere decir entonces que el hombre, cuando anda en su propia enseñanza, en su propia mentalidad, en su propia forma, en su propia manera de buscar a Dios, y no conforme a la voluntad de Dios, y no conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que Dios establece en la sana doctrina, su fe va a ser fingida, puede ser una fe falsa, o está caminando en la simulación. ¿Por qué? Porque cayeron a vanas palabrerías. Profesan, oye, hermano, ¿no se ha dado cuenta que hoy la gente cree que todo lo sabe? No se cree, hermano, que hoy piensan que todo lo saben, todo lo creen. Ahora todo piensa como cayó en el error el querubín. El querubín creyó que todas las cosas lo sabía. Dice que se creyó tan sabio. Quiso hacerse sabio como Dios, hermano. Pensó que lo tenía todo el conocimiento, pero Dios no va a revelarle el conocimiento, hermano, a alguien. El conocimiento se le fue dado a aquellos que aman la palabra, a aquellos que realmente están dispuestos a glorificar a Dios, a aquellos que están dispuestos, hermano. Por eso Dios lo que Dios está haciendo es limpiando al siervo de Dios. Dios está limpiando a sus servidores, Dios está limpiando a su pueblo antes de entregarle y de confiarles, hermano, la verdadera palabra. Les enseña a amar primeramente. Y luego, hermano, si ama a Dios, tendrá que amar las cosas de Dios. Y entonces Dios le entrega entonces lo más preciado, que es el Evangelio. Porque el Evangelio lo da a conocer. ¿De qué lo está limpiando? De tres cosas: de maldad, de rebelión y de pecado.
hermano, porque esas cosas fueron las que sucedieron. Mire, observa el corazón de hoy cómo está. El corazón de querubín, hermano, se llenó de maldad. Dice que se halló la maldad en él. El corazón de Israel se endureció, hermano, en el desierto. Tenía un corazón duro. Pero hoy el corazón de la iglesia es un corazón frío. Es un corazón frío. El querubín le dio la maldad. El pueblo de Israel en un corazón duro, en una mentalidad dura. Pero la iglesia hoy camina con un corazón frío. 3 cosas tenemos que limpiarnos: de la maldad, de la rebelión y del pecado. Cosas que no entrarán y que se han ido pasando por generaciones. Por eso Dios vino destruyendo, hermano, vino destruyendo generaciones y generaciones. ¿Por qué? Porque se venía colando el pecado, se venía colando la maldad, se venía colando, hermano, la rebelión. Por eso el siervo no puede, hermano, no puede rebelarse. No puede tener más conocimiento que un pastor, no puede tener más conocimiento que un apóstol, hermano. Porque es a través de la cabeza quien, hermano, se revela y bajas hacia las vestiduras, hermano, como dice en el Salmo 133. Porque el orden de autoridad es importante, hermano. Por eso veo yo que, hermano, que una fe fingida hace que el creyente no caiga en vanas palabrerías, sino que, hermano, que la vana palabrería son palabras falsas. Es un lenguaje falso, hermano. Alguien que simula realmente, dice, mira, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vea lo que dice, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra como cangrena, dice, carcomerá como cangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que dice, trastornan la fe de algunos. Quiere decir, hermano, que el hombre que no anda en la verdad va a trastornar su fe va a estar trastornada, hermano, porque la verdadera fe que agrada a Dios es aquella que usa, dice, que se usa legítimamente, pero acá dice que se usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que la fe genuina, hermano, es la que usa el creyente la palabra de verdad, usa bien, pronuncia bien, hace bien la palabra de verdad. Pero el hombre que cae en palabrería, cae en la impiedad, se vuelve impío en sus labios. ¿Cuál es el impío? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el impío, porque tiene conocimiento. Porque hay 3 tipos de hombres: los justos, el impío y el pecador. El pecador no es el que está dentro, el pecador es el que no conoce a Dios. Pero el impío es pecador porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces quiere decir que la fe genuina hace que el creyente use bien la palabra de verdad. Pero la fe fingida hace que el hombre solo sea puras palabras, sin poner por obra la bendita palabra de Dios, sin esmerarse realmente, hermano, a poner por obra todo lo que Dios le diga. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que pone por obra su palabra, hermano, no va a caer
vanas palabrerías. Hoy todos hablan de Dios, pero no todos hablan de Dios. La falsa fe entonces hace que el creyente se desvíe de la verdad, que no le guste andar en la verdad. Hermano, porque alguien que no le gusta andar en la verdad, se aparta de la verdad, vive lejos de Dios, se desvía del camino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si confiar en Dios y la verdadera fe nos hace refugiarnos en Él, nos hace estar junto al corazón de Dios, nos hace depender de Dios, hermano. Entonces quiere decir que una falsa fe, una fe fingida, un hombre que simula todas las cosas en Dios, las simula. Vive simulando que ama a Dios. Vive simulando que se esfuerza en Dios. Vive simulando su vida en Dios. Su vida es una simulación porque no es sincero delante de Dios. Ciertamente, hermano, el creyente en estos tiempos, hermano, ya no entiende, hermano, si la fe que andan es una fe salvadora o es una fe puesta la confianza en su palabra. Porque la verdadera fe es la que lleva al conocimiento de Dios, no la fe salvadora, porque hay tres tipos de fe: la fe salvadora, la fe en creer en la palabra y la fe de don, dicen en 1 Corintios 12, que es parte de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, hermano, pero estamos hablando nosotros de la fe en la palabra, de la fe de creer en la palabra, no de la fe salvadora. Porque fíjese, hermano, si alguien no cree en la palabra, muchos han dejado de confiar en ella. Entonces hay que entender que la fe, hermano, es la forma de caminar en Dios, en lo espiritual, hermano, la fe, misma Escritura dice que es los ojos del alma que quieren agradar, que quieren andar en el Señor. Realmente, hermano, la fe genuina es aquel que nos hace caminar junto al Señor. La fe genuina nos hace agradar en el Señor. La fe genuina nos hace refugiarnos en Dios. La fe genuina nos hace, hermano, apartarnos para el Señor. Pero la fe fingida solo simula su vida. La fe fingida solamente son palabras. Solo son palabras y no hay nada de obediencia, no hay nada de temor. Por eso la Escritura dice, hermano, que por la fe andamos. Es por eso que en este tiempo, hermano, como en el tiempo pasado, el diablo, hermano, cuando estuvo en el huerto, que el Señor lo reprenda, la serpiente, porque el diablo, hermano, representa un espíritu engañador, por cuanto dice que engañó a Eva. Este espíritu engañador va a trastornar la fe de muchos. Este espíritu, por eso ya estamos en tiempos de espíritus engañadores, que van a trastornar la fe de muchos, que harán que muchos vayan a la apostasía, apostaten de la genuina fe, se aparten de la fe genuina y caigan en una fe fingida, que simulen su vida. La fe fingida es la simulación del hombre creyente. Todo es simulado para él. ¿Por qué, hermano? Porque no les gusta la verdad. Por eso la fe fingida, ¿qué es lo que ministra la fe fingida? Un rechazo a todo lo recto, un rechazo a toda la verdad, un rechazo a todo lo justo. ¿Por qué? Porque una fe fingida hace que el creyente solo viva de palabras y no realmente no ponga por obra, realmente no demuestre esa fe, porque la fe, vuelvo a repetirle, es andar en la verdad. La palabra fe significa verdad. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira qué dice: por la hipocresía de mentirosos. Vuelvo a repetir, pero el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, fíjese, hermano, fíjese que en estos tiempos dice, algunos van a apostatar de la fe, porque un espíritu engañador trastorna la fe de una fe genuina a una fe fingida, porque están escuchando que dice a espíritus engañadores, como lo que pasó en el huerto. Eva se apartó de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que te lleva, hermano, dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tienes de qué avergonzarte, que dice que usa la palabra legítimamente, quiere decir que no la viola, que usa la usa, dice bien, que usa bien la palabra de verdad, que es bien, no le añade, no le quita. Y la única manera de comprobar si realmente andas en la fe, porque la fe es todo lo que agrada a Dios, son todas las cosas que tienes que hacer para agradar a Dios, para que estés más cerca de Dios. Esa es la fe, la que te acerca a Dios. Por eso dices, que ahí mismo dice, hermano, que la fe, en Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay otra versión dice, crea que está vivo. Entonces quiere decir que la verdadera fe es todo lo que nos acerca a Dios, es todo lo que hacemos por agradar a Dios, para vivir siempre cerca de Él, para estar cada día junto a Él, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro protector, porque Él es nuestra ayuda, porque Él es a quien huimos, en quien vivimos, hermano, nuestra vida está en Él. Esa es la verdadera fe. La que usa la palabra de verdad, la que usa bien la palabra, la que no le quita, la que no le pone, la que usa la palabra legítimamente, la que no viola la palabra, sino la que lo hace conforme a la voluntad divina. Hace exactamente como Dios se lo manda. Porque, hermano, porque hay quienes viven apartados, viven lejos de Dios, pero esa fe dice que es una fe fingida, porque simulan toda su vida religiosa, la simulan delante de Dios. Por eso la palabra fingir significa simular. Todo es una simulación. Pero por causa de, ¿qué dice aquí? Por causa de la hipocresía. Oh, hermano, ¿qué es lo que realmente daña la fe genuina? La hipocresía. ¿Qué es lo que realmente está echando a perder la fe genuina? La hipocresía. ¿Y saben qué es la hipocresía, hermano? La hipocresía es la falta de sinceridad y de fidelidad. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente cuando estaba en el huerto? ¿Cuál fue el daño que le hizo ese espíritu engañador a los Adanes en el huerto? ¿Qué daño puede hacerle un espíritu, una falsa enseñanza, una doctrina de demonios, una doctrina que va en contra de la voluntad de Dios? Porque dice que en estos tiempos es tan peligrosa la fe. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué la fe está en peligro? Porque el hombre está viviendo una simulación, hermano, en cuanto a las cosas de Dios. Solamente quiere vivir de palabra, pero ya no quiere andar en la verdad. Ya no quiere hacer las cosas legalmente como Dios manda, bajo las reglas de Dios, bajo la voluntad de Dios, hermano. Y cayeron en una doctrina, en un espíritu engañador llamado hipocresía, que simula tu vida,
¿Qué es lo que está echando a perder la fe genuina? La hipocresía. Y la hipocresía es la falta de sinceridad y fidelidad. Mira lo que dice en 2 Corintios 11, versículo 1. Ojalá me toleráis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado de un esposo para sentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, en vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os he predicado, se recibió un espíritu el que habéis recibido, otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso que en nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aun aunque soy tosco en palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Quiere decir, hermano, ¿sabe qué se perdió en este tiempo? ¿Sabe qué se está perdiendo en este tiempo, hermano? El celo a Dios. Ya la gente no tiene celos por Dios. Ya no tiene celo por las cosas de Dios. Ahora, hermano, si levanta, ahora el verdadero celos de Dios, hermano, es aquel que pelea, que hermano, por presentar a una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas delante de Dios. Aquel que se preocupa, los ministros que se preocupan por enseñar la verdad, sin quitarle ni ponerle, sin violar la ley de Dios. Por eso hay quienes están enseñando entretenimiento, en lugar, hermano, de realmente hablarles la verdad a la gente. ¿Cuál es la verdad de la gente? ¿Cuál es la verdad que hay que enseñarle al pueblo de Dios? La verdad hay que enseñarles que, hermano, que o la bendición o la maldición. Mira, si no te apartas, estas consecuencias vienen sobre tu vida, porque Dios estará atacando toda rebelión, toda maldad, todo pecado. Los enemigos de Dios es la maldad, la rebelión y el pecado. Ahora, hermano, ya no se le puede exhortar a alguien porque hay que tener misericordia. Ya no se le puede hablar de pecado porque están siendo duros. El celo de Dios se perdió. O son en pocos los verdaderos ministros de Dios, tienen celos por la doctrina. La aplican tal como Dios los manda. No le quitan, no le ponen las cosas como son, ni le cambian el lenguaje. No sean duros con su palabra. Lo mismo le dijeron a mi Señor Jesús, que era duro. Lo mismo le dijeron que Él ofendía con sus palabras. Porque están acostumbrados, hermano, a que solo es bonito, es amor. El mundo, muchos ministros están perdiendo el celo. Y vamos a orar por ti, sin decirles cuál es el causa de... Hermano, por todos oran, sin saber que ese hombre, en vez de Dios, está en un trato con Dios. Nos le pregunta, hermano, antes de preguntarle, orar por alguien, Señor, ¿por qué está así? Danos una palabra que este hombre se arrepienta realmente. Hermano, por eso mi Señor Jesús, cuando iba y sanaba, no llegaba. Y la misma Escritura dice, no impongáis las manos a la ligera, no participes en pecados ajenos. Pero hay gente que son más buenos que Dios. Hay gente, hermanos, que se cree mejor que Dios. Hay gente que se cree que ama más, pero Dios es estricto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le llama las cosas como son. Muchos están hoy, mucho ministro está defendiendo, está peleando la buena batalla de la fe. Hermano, si viniera Cristo hoy, ¿a cuántos se quedarían por no arrepentirse? ¿Cuántos se quedarían, hermano, por no pedir perdón? ¿Cuántos se quedarían por no reconciliarse con Dios? De estarles hablando de prosperidad, estarles hablando de lo bonito de que Dios es amor, sin haberles advertido, hermano, que el evangelio tiene que quitar para que uno pueda entrar a los cielos, pueda entrar al reino de Dios, pueda ir en el arrebatamiento. Tiene que limpiarse, porque sin santidad, sin la paz, sin santidad, no verán a Dios. ¿Por qué no están enseñando con ese celo? Que, hermano, el celo por la rebelión, el celo por la maldad, el celo por el pecado, de que diciéndole al pueblo que se aparte, que se aparte, que se aparte. No están peleando la buena batalla.
Son pocos los que están defendiendo y peleando la buena batalla, la batalla de la fe. Luchando, hermano, porque no les cambien la verdad del evangelio. Aquellos que saben que son aquellos que saben que los que ponen la palabra por obra, hermano, funciona. Aquellos que andan en la verdad no se apartan, hermano. Aquellos que andan en la verdad no se apartan de lo que han creído. Aquellos que realmente cada día se afirman más, cada día crecen más, cada día, hermano, maduran. Pero acá dice, hermano, que a muchos su fe fingida los hace, que dice, que se extravíen de la sincera fidelidad a Dios. Dejaron de ser sinceros porque cayeron en vanas palabrerías, hermano, y dejaron de serle fiel a Dios. Quiere decir que cuando el hombre cae en una fe fingida, cuando en su vida ya no es sincero para con Dios, ya no es fiel para con Dios, su fe haciendo en sí, porque de aquí dice que está apostatando en contra de la fe, su fe está siendo trastornada, está escuchando una falsa doctrina, está escuchando una falsa enseñanza, está escuchando a espíritus engañadores. Porque su vida se convirtió en una simulación. Su vida es fingida. Y eso es producto de la hipocresía. Porque la hipocresía es una doctrina falsa. La simulación hace que el creyente ya no ande en la verdad, ya no se afirme en el Señor, no le sea fiel en el Señor, no sea sincero para con el Señor. Por eso, hermano, que Deuteronomio 30:17 dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Quiere decir entonces que cuando alguien se extravía, o sea, ya no sabe a dónde, por dónde va, ya no saben qué es lo mejor, entonces dice que va a caer entonces en adoración a dioses ajenos y le va a servir a dioses ajenos. Ahora le sirven al dinero, que es un dios. Ahora le sirven a sus vientres, que es un dios. Ahora le sirven a todos menos a Dios. Ahora viven agradando más a otras cosas que a Dios. Pero dice en 1 Timoteo 6:9: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, que dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay quienes, hermano, ya amaron las riquezas, amaron otros dioses, hermano, otras cosas, de tal manera que la fe fingida hace que dejen de amar a Dios por amar otras cosas. Ya no tienen tiempo para Dios. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, que significa fidelidad, y de verdad. Entonces quiere decir entonces que esa levadura, que es lo que dice que era la levadura, hermano, de los fariseos. Y la palabra fariseo significa actor. Fariseo significa actor. ¿Qué está diciendo? Toma una personalidad que no es él. Toma una vida que no es él. Vive una farsa.
vive una falsedad, vive una simulación en su vida, porque es un excelente actor. No hay más cosas que haga daño que la hipocresía, que es una doctrina demoníaca, porque hace que se extravíen al creyente de la verdad, hace que deje de ser sincero, hace que deje de ser fiel. Por eso dice en Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y los fariseos significa actor. Y está tremendo esto, hermano, porque la palabra hipocresía significa actuar bajo una parte fingida. Hipocresía, actuar bajo una parte fingida. La fe fingida, ¿y cuál es la parte fingida? También la palabra hipocresía significa engaño. ¿Cuál es la parte fingida? ¿Cuál es la parte fingida de la hipocresía? El engaño. ¿Cuál engaño? Dejarnos engañar por espíritus engañadores. La parte fingida, no genuina, es la que se cae en solo palabras. Esa es la parte fingida, esa es la hipocresía, y no ponerla por obra. Esa es la parte fingida, esa es la parte simulada, porque aquellos hombres cayeron en pura palabrería, profesando ser sabios se hicieron necios, profesando que tenían conocimiento, profesando que llevaban una vida, hacían alarde de las cosas de Dios, pero no venían por obra, no ponían por obra la palabra, hermano. Santiago 1:22 dice: ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, él se considera a sí mismo. Es que yo tengo que hacer, es que a mí no me entiende, es que yo tengo otras cosas. Empieza a considerarse, a tomar reconsideraciones para sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Y luego se le olvidó quién era él delante de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿a quiénes se les olvida quiénes son? ¿Y cuál es su obligación dentro del cuerpo de Cristo? Mire, hermano, la hipocresía es una parte falsa en el creyente. ¿Cuál es la parte falsa? La que es solo de boca, no es sincero y no es fiel a Dios. No pone por obra su palabra. Simulan un interés por Dios, simulan amar a Dios, simulan un compromiso con Dios, simulan serle fiel a Dios, simulan conocer a Dios, hermano, simulan. Hoy el creyente está vacilando en la fe, está dudando del evangelio, está perdiendo, simula que tiene gozo, simula que está alegre, simula su ánimo, simula su interés, simula su servicio, simula todo en Dios, hermano. Su vida es una simulación. ¿Sabe que el sistema, llegaron a decir en estos tiempos de la pandemia que iba a venir una nueva era? Dice que la nueva era o el nuevo tiempo que venía, ellos mismos lo decían. Esa nueva era significa, hermano, el tiempo o la era de la simulación. Dice que estamos viviendo la era o el tiempo de la simulación. Todo es simulado. Viven distorsionando la realidad. Por eso en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiere decir, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Que es lo que está diciendo. Tú que usas legítimamente, tú que usas bien la verdad, no tienes por qué avergonzarte porque estás haciendo lo correcto. Pero acá dice que el hombre que profesa
conocer a Dios y no lo hace, es abominable y es un rebelde. El creyente ama más al mundo, al dinero, a las familias, las cosas del mundo. Se ama a sí mismo, ama las tinieblas más que a Dios. Pero delante de Dios le dice: Señor, yo te amo y yo te voy a servir. Y cuando les habla, hermano, uno de que tienen que hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Porque su vida es una simulación. Ha caído en el engaño, hermano. Su fe ya está trastornada. Su fe ya no es genuina. Ha caído en la doctrina de la hipocresía. El hombre que ha caído en la doctrina de la hipocresía ha dejado de ser sincero, ha dejado de serle fiel, ha dejado, hermano, vivir una vida solo de palabra. Solo es un actor, hermano, que vive simulando, vive tratando de impresionar a otros. Su devoción, su dedicación a Dios, aunque delante de Dios no lo esté haciendo. En el Salmo 78 dice, 35 dice: y se acordaban de que Dios era su refugio. Por eso la palabra confiar, la palabra fe significa refugio. Y dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y al Dios Altísimo su Redentor, pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Esa palabra lisonjear significa, le decían hermosas palabras, le decían hermosas mentiras. Simulaban que lo amaban, simulaban que le servían, simulaban que estaban preocupados por las cosas de Dios, simulaban toda su vida. El hombre que no se ve su hecho y que no demuestra realmente lo que es en Dios, es una fe fingida. No es lo mismo estar aprendiendo para poner por obra su palabra, buscar maestros, ministros que les enseñen a caminar en la rectitud, caminar en la verdad, que no anden, hermanos, simulando que realmente hacen las cosas, sino que realmente la hagan bien. Ya terminé, hermano. Confiar significa su refugio. ¿Qué es el gran peligro hoy de la fe genuina? La hipocresía. La hipocresía es una doctrina de espíritus engañadores que hace que el hombre solo viva el evangelio de palabras y deje de ser sincero y deje de serle fiel a Dios. Que ya no camine junto a Dios, que ya el Señor no sea su refugio, no sea de que Él dependa de Él, ya no conozca su voluntad, y que ahora viva ese creyente en una fe fingida, en una simulación en su vida, sin poner por obra su palabra, sin realmente que lo que diga realmente lo pueda manifestar en su vida diaria. Querido hermano, ten mucho cuidado de la hipocresía. Ten mucho cuidado de apartarte de esa fe genuina, porque la hipocresía hace que el creyente se extravíe, y alguien que esté extravíe es aquel que ya no sabe qué es mejor, si volver al Señor o quedarse en el mundo. Ya no cree en el camino de regreso. Qué tan importante es afirmarse en el Señor y que poner por obra su palabra. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios bendiga esta mañana tu vida. Hermano, oramos entonces. Padre del cielo, te doy las gracias por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijas. Señor, aquel que se apartó y renuncia a ese mal camino, vuelva otra vez a ti. Te pido, Dios, que en tu amor, en tu misericordia, Señor, los hagas volver y que arda tu palabra, dice hermano, Señor, de que arda el corazón de ellos, el fuego de tu espíritu por medio de tu palabra, Padre.
Te pido, Señor, que sean reconciliados contigo, que les permita regresar, Padre del cielo. Y aquel que no te conozca reciba a Jesucristo como su Salvador, Padre. Aquel que confiesa a Jesucristo como tú, Señor, como tu Dios, como tu Rey, Señor, y perdona todo pecado, Dios mío, y permites que ellos te conozcan para glorificar y exaltar tu nombre. Deja de caminar sin Dios. El hombre que camina sin Dios, su fe es fingida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ayúdenos a compartir, hermano. Suscríbase a la página y estaremos enviándoles hoy, hermano, una nueva canción. Que Dios me los bendiga y ayúdenos a compartir las canciones. Ayúdenos, hermano, a poner en alto el nombre de nuestro Padre Celestial. Donde quiera que esté, les enviamos un saludo. Gracias por los hermanos que se conectaron y les esperamos el jueves a las 7 de la mañana en punto con una palabra de vida diaria para tu vida. Muchas gracias por su tiempo y le mandamos un saludo a los hermanos donde quieran que esté, allá en Estados Unidos, donde quiera que países donde ustedes estén. Que Dios me lo bendiga y fortalece tu fe en Dios. Que Dios te bendiga.